Bienvenidos, estimadas, estimados. Este es el video prometido sobre narrativas transmedia, modos de narrar y comunicar en el ecosistema de plataformas digitales. Es una presentación que utilizamos para poner en órbita o por lo menos clarificar ciertas premisas de dónde nos encontramos hoy con relación a las narrativas transmedia, cómo consideramos a las narrativas transmediáticas e interactivas, ¿sí? Esos tres grandes ordenadores de este tipo de formato. Y la idea es que tengan como un repaso que les sirva no solo de material para cursar, sino también para volver a revisarlo en cualquier otro momento. Así que es un video de libre acceso. Estos son los seis elementos en los que vamos a trabajar. Vamos a hacer un poquito del contexto en el cual nos encontramos hoy para dar desarrollo a las narrativas transmedia. Vamos a hablar de los distintos paradigmas de comunicación que son los que habilitan o fomentan y permiten este formato específico. Luego hablaremos de los tres tipos, digamos, de organizadores de este producto, esta categoría de análisis, que son las narrativas transmedia en relación a la narración, a la transmedia y la interacción, con algunos ejemplos particulares para cada uno. Y finalmente veremos algunos ejemplos de lo que consideramos narrativas transmedia tradicional, no tradicional y casos locales. Así que vamos a arrancar. ¿Cuál es el contexto? El contexto en el cual nos encontramos y en el cual siempre volvemos a remitirnos tiene que ver con esta metáfora de McLuhan sobre el pez que solo se da cuenta que no está en el agua cuando lo sacan. Nosotros hoy estamos inmersos y mediados por software, por plataformas, por un contexto y un ecosistema mediático que nos hace olvidar, nos genera la ilusión de que estamos conectados todo el tiempo, que estamos en constante interacción con otros usuarios en estos entornos. Este posteo de Álvaro Liuzzi, un querido colega de la Universidad de La Plata, que utilizamos en general cuando se desconectan, se carga un servidor o dejamos de tener internet y como el pez fuera del agua recordamos que hay otros formatos, otras vías, otras vidas, ¿no? Ya viene desde 2019, pero siempre recuperamos y recordamos esta instancia porque tanto para las distintas sedas en las que nos encontremos o los distintos usuarios, siempre es un tópico recursivo el hecho de recordar que Transmedia es mucho más que la plataforma mediática, que es mucho más de lo que sucede en Internet. Por eso siempre recurrimos a Alessandro Barico, este ensayista italiano. Yo siempre insisto en esta idea. Los ensayistas, los que no son teóricos de la comunicación, los escritores, son quienes a veces tienen mejores armas, mejores elementos, mejores metáforas para contar lo que sucede en las plataformas mediáticas más allá de lo que podemos lograr algunos de los estudiosos o los teóricos de estos temas. Y en The Game, Barico da varias razones para entender qué es lo que está sucediendo hoy y desde cuándo comienzan, y por eso este listado para mí siempre es fabuloso, porque marca ese antes un después, o lo que dice Pisitelli de las compuertas evolutivas. Entonces él dice, ni Wikipedia, ni Facebook, ni Skype, YouTube, Twitter, YouPorn, Instagram, WhatsApp, ¿no? No estaban hace 20 años, o un poco más de cuando lo escribe. Entonces yo siempre les pregunto, levanten la mano si no utilizan nada de esto, ni una de estas, si pudieran tildarlas. Y bueno, la respuesta está en la mano, ¿no? Y efectivamente hay un antes o después de esto y que justamente está pensado dentro de los paradigmas de comunicación. Barico va a decir que esto es una revolución mental apoyada a una revolución tecnológica y no al revés. Y lo que justamente sucede es que a partir de lo que pensamos, a partir de cómo cambiamos nuestro pensamiento, aparecen estas plataformas, aparecen estas propuestas. Y en ese sentido, las mutaciones que propone Scolari de lo que planteaba Orihuela en su momento, hoy justamente son los organizadores de los entornos y los ecosistemas mediáticos, ¿no? De salir de la idea de broadcasting a networking, o si seguimos a José Luis Fernández, post-broadcasting, la idea del receptor que pasa, digamos, al prosumidor, que ya es una categoría que está bastante gastada. Con Pisiteri nos gusta pensar en la idea de conector, no de solamente alguien que está produciendo, sino que justamente está ordenando y organizando estos contenidos que circulan o que por lo menos habitan en las redes. Salimos del texto lineal y pasamos al hipertexto, ¿sí? Ese monomedia luego se transforma en multimedia y pasa a ser transmedia, como explica Scolari en Transmedia is Dead, Long Live Transmedia.
La idea de periodicidad pasa a la idea de tiempo real, que esto deviene en el punto 6, que es que pasamos de escasez informativa hasta en un momento de infoxicación. Cada vez hay más información dando vueltas y sobre eso nosotros tenemos que filtrar, organizar, y es donde justamente los algoritmos entran en juego, que lo veremos más adelante en el punto 9. La intermediación ahora está totalmente ciberintermediada, ¿sí? Nos medía el software, nos medían justamente los elementos cibernéticos y todo lo que nosotros hacemos tiene justamente esta posibilidad de entender que hay una pantalla o por lo menos un algoritmo de por medio. La idea de profesionalismo da paso a lo que es el periodismo ciudadano, a la posibilidad de poder hacer cosas sin tener que haber hecho o haber logrado un título de grado, por ejemplo, que es el espacio en el cual antes se accedía a estas cosas. Hoy justamente la educación está siendo totalmente transformada por los distintos espacios, distintas plataformas educativas, formales y no formales, como por ejemplo YouTube, como una plataforma no formal donde las personas van a capacitarse, o los distintos blogs, los distintos espacios de las personas buscan justamente a partir de conocimientos sencillos poder lograr cosas que a otros les ha llevado años lograr profesionalizarse. Por eso, volviendo al punto 9 y que retomaba el 7, la idea de la opinión pública ahora pasa a estar filtrado por los algoritmos y eso deviene en este concepto de Lee Pariser del 2011 del filtro burbuja, que justamente nos plantea que lo que nosotros hacemos a partir de la interacción con los algoritmos es ir refinando eso y armarnos una capa en la cual solo aparecen los intereses que a nosotros nos gustan. Y finalmente la idea de lo público-privado rompe con la idea de hipervisibilidad, ¿no? Que justamente lo que nos permite ver es que hoy, yo creo que la mejor lo organiza en este concepto es Paula Sibilia con la idea de extimidad, ¿no? De cómo hacer lo íntimo, algo externo, algo que pueda ver cualquiera. Entonces, ahí digamos estas transformaciones y mutaciones que siempre tiene que estar claro, no es que uno saca a la otra, sino que conviven, porque justamente nos permite pensar nuevas dinámicas y nuevas formas de pensar. Y ahí Roger Fidler es un autor clave para entender estos procesos, pues justamente los medios de comunicación justamente tienen interacciones complejas. Yo creo que en el último libro escolar es mucho más claro y abre la idea de que justamente es un ecosistema donde justamente con las distintas leyes para la evolución de los medios podemos descifrar mejor cómo se fueron dando esas interacciones, pero Fiedler en el 98 ya lo deja en claro, que justamente los medios se van armando como capas geológicas y no es que uno se va llevando al otro, ¿no? La idea es que la comunicación no se puede pensar de forma lineal, sino hay que pensarla de forma reticular. En esta primera aproximación de Fiedler, efectivamente podemos ver cómo los distintos medios se van apoyando uno sobre otro, pero eso no significa que alguno de ellos desaparezca. El caso siempre paradigmático es el de vinilo, que dejó de existir o dejó por lo menos de producirse en masa para volver con mucha fuerza ahora, sí desplazando al cassette y al CD, que en el principio iban a reemplazarlo. Por eso la idea de la ecología de los medios que plantea Escola hace varios años, digo, como un preludio a lo que va a ser luego su último libro, La evolución de los medios, justamente es pensar que no están aislados, sino que son elementos que tienen el equilibrio y que cada vez que uno ingresa, sí, todo el sistema se adapta para poder estar ahí. Pueden ver ese libro muy hermoso que es también como una oda a lo que hicieron McLuhan en su momento con también su, ¿cómo se llama? Con su ilustrador, donde justamente trabajaban los distintos ecosistemas mediáticos y las distintas ideas de las leyes que planteaba McLuhan en su momento. Y sobre eso, lo interesante es seguir también con algunos contenidos teóricos vinculados a cómo funcionan las plataformas. Hoy ya no hablamos más de redes sociales, hace varios años, por suerte, ya está claro que la idea de plataformas es lo que organiza lo que sucede en estos entornos virtuales. Es texto, o por lo menos la autora de referencia es Van Dijk. Particularmente la cultura de conectividad abre todas esas discusiones. Ella tiene ya sucesivas publicaciones, libros, pero también papers más actualizados, donde explica cómo estas grandes plataformas, estos grandes compendios mediáticos han transformado la forma en que nosotros conocemos lo que es Internet, esa idea o esa ilusión de nodos descentralizados conectados entre sí, sino como grandes nodos que centralizan y atraen justamente al resto de los usuarios. Pero lo principal que tiene este libro es la idea de plataforma, ¿no? De la posibilidad de lo performático adentro de ello y que a nuestros propósitos nos sirve, pues justamente es donde aparece la idea de la interacción que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero lo importante de entender de este texto es que la plataforma es un lugar donde los usuarios pueden hacer cosas
con los permisos o no, los grados o no que le puedan llegar a plantear los distintos medios, las distintas redes sociales, las distintas, vuelvo a insistir, plataformas. Llámese Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, X, WhatsApp, Skype, Vimeo. Ustedes pónganle el nombre. Pero eso es un poco la propuesta. Por eso, como decía recién, y refuerzo con esta cita que ya saca eh, Van Dijk de Gillespie, estamos hablando de cosas figurativas, pero también en sentidos socioculturales, políticos, justamente son infraestructuras que permiten, sí, performar políticamente y que, por ejemplo, la gran mayoría de los políticos hoy los utilicen como plataforma. Esto, digamos que en 2010 parecía como una idea, hoy es la norma para cualquier campaña política. Casos en Argentina, en Brasil, en, en Estados Unidos, en Europa. No hay político hoy que no organice, no hay organización política, no solo hablar de políticos, sino de organizaciones políticas que no organicen y piensen, ¿sí?, su comunicación si no es de forma por estas plataformas. Y por eso también, caso paradigmático para actualizarlo, la presencia de los mogules en la asunción de Donald Trump, las grandes plataformas paradas en un lugar de privilegio en esa asunción para el segundo mandato del presidente norteamericano. Y ahí importante retomar la idea del actor red, ¿no? De que el que la populariza es la Tour, pero que justamente habla de que más que un intermediario es un mediador, ¿no? En estas plataformas se moldean esos actos, ¿sí? La idea justamente es que se salga la idea de facilitador para entender cómo se proyecta. Teniendo en cuenta ese contexto, nos vamos a meter de lleno como en las tres instancias, ¿no? La idea de narración, la idea de lo transmediático, de las plataformas en donde habitan y finalmente darle a la interacción. La idea de la narración tiene como punto de partida, hablábamos recién, con la idea de prosumidor, es el punto de partida, más allá de lo que quizás yo pueda entender que está como elemento, como concepto agotado, no deja de ser el punto de referencia de partida, ¿no? De que los usuarios son productores y consumidores al mismo tiempo, rompiendo con esa idea de que solamente, digamos, receptores, digo que nosotros, o los que estudian, digamos, materias asociadas o carreras asociadas a la comunicación, entendemos que esa idea del emisor receptor estalla, digamos, no previo a Internet, pero con Internet, digamos, si quieren se desintegra, pero Toffler lo ve, digamos, en la tercera ola, ya en los fines de los 60 70, la idea de que lo que estaba sucediendo con Internet justamente iba a cambiar la forma en las cuales los medios iban a permitir a los usuarios realizar ambas operaciones. Por eso, justamente, como dice Scolari en 2019 en Evolution Media, dice: ¿quién no ha compartido nunca un GIF o un video o ha hecho alguno de los memes de Hitler subtitulado? Efectivamente, pensamos en ese sentido. Justamente hoy logramos nosotros a partir de cosas sencillas poder producir algo. Que si bien no son la mayoría de los usuarios, el porcentaje es bajo, es súper importante entender esto, ¿no? Que nosotros tenemos la posibilidad quizá en nuestros propios entornos generar ese tipo de producciones mediáticas. Y ahí lo interesante es la mirada de Marie-Laure Ryan, que ella en su texto, vinculado particularmente a la realidad virtual y a los entornos inmersivos y simulados, ella habla de estas tres cosas: de presencia, de inmersión, interactividad. Obviamente lo que más nos interesa de ella es la idea de presencia, en este caso a nivel narrativo. Lo interactivo lo dejaremos para el tercer punto, pero cuando ella habla de presencia, habla justamente de esta posibilidad de dedicar tiempo a la producción de una representación tridimensional, eso que vemos, ¿sí?, en términos hasta fotorrealistas, texturas, sombreados, la posibilidad de movernos con respecto a ese objeto presente, ¿sí? Cuando hablamos de inmersión, cuando hablamos justamente de qué es lo que interpela al cuerpo, es justamente estas características. Lo que nos permite lo transmedia, lo multimedia, es esa posibilidad de meternos más allá de lo que quizá un texto nos permitiera a nosotros de la imaginación. Acá aparecen otros aspectos del orden de la imagen que justamente le dan otro tenor a lo que estamos viendo y que justamente configuran esa categoría de realidad, ¿sí? Justamente, ella hace la frase: en el mundo real, un objeto visto a través de una ventana puede ser tan real como un objeto que podemos tocar, pero que tenemos la sensación que está mucho menos presente porque el sentido de presencia de un objeto emana de la posibilidad de tener contacto físico con él.
Por eso el objeto y el cuerpo y quien lo perciben deben formar parte del mismo espacio. Y es donde aparece justamente la potencia de la realidad virtual, de la posibilidad de tener ese objeto y que quizá todavía no es tangible en términos de poder tocarlo, pero hay un montón de elementos que hacen que se nos aparezca como real, como algo que efectivamente está ahí, que de hecho lo es, digo, cada uno tendrá su concepción, la mía particular es que lo virtual es real, pero estamos hablando a niveles de lo tangible, de lo material, de lo que efectivamente uno puede tocar. Y en ese caso tenemos ciertos ejemplos muy interesantes, narrativos, que nos permiten entender la idea de inmersión. Por ejemplo, este trabajo del New York Times, que lo que hizo fue, con un casco de 360 grados, con esa cámara, poder meterse o acompañar justamente un proceso dentro de un combate armado, cómo se iban dando las distintas instancias. No sé si el video nos acompaña. And then Ahí estamos. Nosotros podemos, ¿sí?, ir moviéndonos a partir de lo que vamos viendo en pantalla, ¿sí? Y el registro es justamente narrativo pero inmersivo. this is Fallujah, Iraq. Nearly 300,000 civilians used to live here. Now it's a ghost town. En ese sentido, lo vemos después con la interacción, pero digo, si bien no hay mucho más que hacer que estar presente y atento, la posibilidad de tener un punto de vista de espectador y poder ir moviéndonos con lo que va sucediendo nos da una capacidad inmersiva total. Claramente no podemos tocar lo que hay así aquí, pero es imposible negar que estamos viviendo como si fuera efectivamente algo real, que de hecho lo es, pero en términos de lo que se ve, ¿sí? Y lo que podemos hacer. Vamos literalmente sentados adentro del auto. Hay otro tipo de propuestas muy interesantes. Esto ustedes después pueden hacer clic. Voy a dejar la presentación abierta en los comentarios de este video para que lo puedan acceder. Pero acá tenemos, por ejemplo, demos de realidad aumentada, donde se pueden armar portales y uno puede ingresar dentro de un espacio físico y cambia el entorno en el que estamos. Son cosas muy sencillas que se pueden realizar con descargar ciertas aplicaciones y ponerle varias horas de programación básica. Hoy no hay necesidad de tener un nivel avanzado de programación para poder realizar este tipo de propuestas. Es sentarse, buscar tutoriales y tratar de trabajar en ese sentido. Y ahí es donde justamente la idea de inmersión aparece para Ryan, ¿no? Esa presencia, esa inmersión y esa interactividad. Bueno, el segundo punto es la idea de inmersión, ¿no? Lo que ya en la presencia nos permitía entender, bueno, ¿qué es algo que es inmersivo? Es justamente estar dentro de ese elemento físico. Es justamente la posibilidad de describir eso que vemos como un espacio vivo, lo que nos pasaba recién cuando veíamos el video del New York Times respecto de estar adentro de una batalla. Y justamente lo que nos permite es esa definición de la entidad. Y justamente pensarlo como entornos, ¿sí?, donde el sujeto está totalmente envuelto y que justamente puede percibir los distintos objetos de forma individual, pero también colectivas en ese entorno. Y eso es lo que nos permite, digamos, nos interpela respecto a lo que hay adelante. Este video, por ejemplo, de hiperrealidad es un trabajo colombiano, es muy interesante porque trabaja con la idea de la sobrecarga informativa que hablábamos hace un rato dentro de la propuesta de lo que es una realidad aumentada, que esto ya es otra cosa. Realidad virtual es la posibilidad de estar sumergido en ese espacio y es un entorno virtual generado de forma artificial. Acá lo que sucede es que hay como una mixtura, un solapamiento, cuando en la realidad aumentada lo que hacemos es cargarle capas de información a lo que ya estamos viendo, a ese mundo tangible. Fantastic. Great. Nice. Great. Más tarde. Apúrate si quieres una buena calificación. Voy lo más rápido que puedo. Vemos sobrecarga de información, una persona que está viajando en un colectivo y que tiene en esa pantalla, que no sabemos si es un injerto en su retina, si son lentes, si son un casco, les permite ampliar. Que esto básicamente es lo que hoy estamos viendo en cualquiera de los cascos de realidad virtual, sean los que, o de realidad mixta, lo que se llama el holodeck, digamos, o la holocubierta, tanto para Apple como para Facebook en Meta, ¿sí?, con los MetaQuest. Ahí ustedes tienen, digamos, la posibilidad. Bueno, este video ya tiene varios años, pero inspira versiones, posibilidades a futuro que lo pueden ver también desde la presentación.
Este es un corto muy interesante que no lo vamos a ver porque no llega a los propósitos de esta presentación, pero sí también presenta un futuro distópico de personas que viven en entornos virtuales, pero que necesariamente tienen sí una conexión con el mundo real en algún punto. Y es interesante porque hay un sentido reticular justamente de estas plataformas y que lo que uno hace de alguna forma termina volviendo. Se los dejamos para que lo vean. La idea del Uncanny Valley tiene que ver con esta posibilidad del concepto del valle inquietante, ¿no? De lo que nos sucede cuando esas inteligencias artificiales barra robóticas más se parecen a los humanos, más nos parece, digamos, o más miedo o más terror nos genera, porque no podemos diferenciar si efectivamente eso que estamos viendo es una persona humana o es una persona robótica. Queda para que lo vean, Omelette. Dicho todos los temas vinculados a lo que abarca la narración, a la presencia, a la inmersión, vamos a meter con el segundo tema que es la transmedia, ¿no? El segundo objeto, categoría, eje ordenador, ustedes pónganle lo que les interese para narrativas transmediáticas, ¿sí? Obviamente, el gran impulsor para Latinoamérica de este concepto es Carlos Escolari. Carlos lo que plantea efectivamente es que lo transmediático se piensa desde la obra expandida en términos narrativos a través de diferentes medios, ¿sí? Y distintas plataformas. Y esto es súper importante porque no reduce a la idea de que tiene que ser un entorno mediático, ¿sí? Sino que también abre las posibilidades, ¿sí? No solo de las plataformas digitales, sino también de los medios tradicionales y lo abre, digamos, a otras posibilidades que no termina ahí. ¿Cuál es la idea de transmedia? Es conocida, pero es importante repetirla. La suma es más que las partes. Entonces, cada uno justamente de los elementos que hacen de este viejo mundo, las franquicias tradicionales o como se conocen cross media, no repite la misma historia en los distintos medios, sino que cada medio tiene algo para contar que aprovecha y utiliza las posibilidades de cada uno, ¿sí? Entonces, hay muchas franquicias que arrancan siendo tradicional o cross media y luego van ayornándose para ser transmedia. Siempre recuerden que este concepto viene a posterior, no es una categoría a priori, sino que se hace a posteriori respecto a lo que se ve, y así es como Jenkins va dando cuenta de lo que estaba sucediendo, ¿sí? Como decía al comienzo, Scolari retoma la idea del prosumidor. Justamente los contenidos aparecen a veces habilitados o no por la industria, habilitados o no por los creadores de la obra. Y eso es lo que lo hace interesante. Por eso comienza un estudio en Hollywood, pero termina en una videoparodia colgada de YouTube por seguidores brasileños. No se sabe dónde comienza, no se sabe, o sí se puede saber dónde comienza, pero a veces no se sabe dónde termina. Plataforma por antonomasia Wattpad, ¿sí? Para todo lo que es el mundo de fanfiction, gran lugar donde se trabaja, ¿sí? Las obras expandidas a nivel narrativo. Wattpad es un gran lugar para ir a ver. Fanfiction de todos los colores, de todos los géneros, abren mucho más las narrativas. Pero también podemos pensar en las wikis. La Wikipedia es el gran, digamos, ejemplo de lo que es una wiki, pero las wikis son cosas que uno puede generar a nivel más enciclopédico, a nivel más informativo para los expedientes secretos X, digamos, era un gran lugar, un gran recurso poder ir a ver estos temas y entender qué es lo que sucedía y cómo los usuarios creaban información alrededor de eso. Ni hablar del ejemplo de Lost, donde los seguidores de la serie Lost terminaban generando o organizando sus distintas teorías sobre lo que sucedía e incluso se adelantaban y se sabe, pero o por lo menos se especula que los mismos guionistas iban a tomar información de ahí para terminar de llenarlo y de alguna forma hacían algo de fanservice, ¿sí? Le daban a los fans lo que ellos querían, ¿sí? Entonces, cerrada, digamos, la parte de plataforma, que es la parte como más sencilla, que es la idea de justamente poder trasladar eso en distintos espacios, aprovechando las necesidades de cada una, nos vamos a meter con la parte más difícil, que es la idea de lo interactivo, ¿sí? ¿Por qué es tan complejo en las narrativas transmedia? Porque en general siempre cortan ahí, se cierra y uno se olvida que es lo más importante, por lo menos a mi entender, que es la relación con el usuario. Cómo este de prosumidor tiene distintos grados de interacción y cómo es que organiza el vínculo con la industria, con la obra, con el autor, con los sujetos e mismo entre los distintos fans. Por eso recurrimos nuevamente a la querida Marie-Laure Ryan, donde ella habla específicamente de qué es la interacción, ¿sí? Y para la interacción hay como tres grandes ejes que son los que organizan o nos permiten, digamos, entender qué grado se da o qué se lo permite, y en principio tiene que ver con la velocidad que tiene que ver con la referencia a la proporción en que cada dato introducido puede ser absorbido por el entorno mediatizado, tanto de lo que se produce, de lo que se va entregando al usuario que está consumiendo esta historia,
como de los prosumidores que agregan información a lo que sucede. Y si eso hace que se desborde de información o se desborde de datos y haga que la narrativa tambalee en su organización de cómo se va relatando, o si al contrario, expande su universo de forma infinita. Por eso, la idea de alcance complementa esta de velocidad en términos de qué es lo que se le permite, ¿sí?, accionar a ese usuario en determinados momentos. En momentos de cabeza hay grado cero de participación, es necesario que solo consuman, escuches y a lo sumo recorran las plataformas, y hay momentos donde se les puede liberar el lugar para que puedan aportar lo que quieran. Eso siempre está organizado y pensado a partir del diseño de quien organiza ese proyecto o esa narrativa transmedia. Por eso la última categoría es súper importante, que es la de la planificación, que tiene que ver con justamente qué es lo que permite el sistema y cuál es la habilidad para controlar esos cambios dentro del entorno mediatizado en términos naturales y predecibles. Es decir, que no se te desmadre la situación. La participación se diseña y lo que también se diseña es prever cuáles son las posibilidades. Una idea de sandbox, de caja de arena, donde ahí hay como un pequeño laberinto donde lo que los usuarios pueden hacer en general está controlado por el usuario que organiza todo esto o quien diseña la narrativa transmedia. Debe haber proyectos seguramente que han abierto la posibilidad a que se haga lo que sea, pero bueno, en general eso atenta en general contra el contenido o la comunicación que se quiere realizar. Entonces es súper importante entender, bueno, por qué se le daría al usuario la posibilidad de entrar. Más allá de que por fuera de lo que se hace, puede hacerlo o no, bueno, ahí está lo interesante respecto de cuál es el vínculo que se da con la industria, con el autor y con la obra. Y en ese sentido, la referencia obligada es Henry Jenkins. Cuando él plantea en su momento en fans, blogueros y gamers, lee las audiencias interactivas, ¿no? Y que ahí empieza a contar cuáles son las distintas herramientas que aparecen, ¿sí? Las tecnologías vinculadas justamente a poder comentar, apropiarse, poner en circulación los contenidos, como las wikis, y también cómo las distintas subculturas aparecen, ¿sí? Los fans, si interesa más de esto, pueden seguir a Libertad Borda, ha hecho seminarios en la carrera de comunicación, hay grandes estudios, tiene libros escritos con todo su equipo de cátedra, y ahí justamente trabajan estos temas vinculados a el do it yourself, el hazlo tú mismo, justamente la posibilidad de aprovechar estas tecnologías para crear lo que quiero, ya sea una nueva historia, un final distinto, no me interesan cómo los piensan a los autores. A estos personajes y yo quiero que hagan esto otro, ni hablar de los grandes casos como el de 50 sombras de Grey, que es una variación de Crepúsculo y que termina después teniendo su propia película y que nace de una escritora en Wattpad. Bueno, un poco lo interesante es esto, ¿no? De justamente cómo ciertas tendencias luego terminan favoreciendo estos conglomerados mediáticos de forma horizontal para fomentar este flujo, pero después lo apropian, ¿sí? Donde demandan justamente espectadores que están un poco más activos, que quieren más, pero que bueno, todo termina generando un contenido organizado y orgánico. Sí, es interesante también pensar en todo lo que son los diseños a nivel gamificación, referencia obligada Durgan Nalar, que tiene en Argentina, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, en la Universidad Maimónides, toda una carrera vinculado a esto, lo pueden seguir. Justamente él siempre retoma los clásicos. A Huizinga con Homo Ludens, ¿no? Como la idea de justamente el juego como un supuesto pensamiento de lo científico y lo cultural dentro de lo que existe en la génesis de la cultura, ¿no? Sino que no tiene que ver con algo de solo de lo lúdico, sino también cómo la misma cultura nos ofrece eso en términos de los juegos, de cómo se manifiesta, de cómo se organiza. El juego no es algo solo nimio, no es solo entretenimiento, sino que modifica y configura lo que hacemos. Por eso siempre retomo el ejemplo que para mí es paradigmático del juego de Battle Royale Fortnite, que es muy popular entre los adolescentes, entre los adultos y cualquiera que tenga acceso a una consola o no de videojuegos, pues se puede jugar desde el celular, desde la computadora o alguna consola de videojuegos, donde ellos determinan que para finalizar una temporada, en términos técnicos, tenían que dar de baja el juego, pedir una actualización y decirle a la gente, bueno, espera unos días que lo vamos a hacer. Y lo que resuelven es armar una instancia o un evento narrativo donde a partir de una caída de un meteorito sobre el espacio donde se jugaba, apareció un agujero negro y dejaron la pantalla prendida con el agujero negro durante 48 o 72 horas. Y las personas se quedaron viendo el agujero. Y hacían transmisión de internet y tenían teorías y armaban todo, algo que generó agrandar esa base de audiencia, esa base de jugadores del videojuego, cuando en realidad lo que había era un elemento técnico.
Entonces, en vez de decidir apagar el video y decir, bueno, nos vemos en 3 días, esperen la próxima actualización, sostuvieron la atención de los usuarios. Entonces, en términos mediáticos, narrativos e interactivos, fue fabuloso, porque lo único que hicieron fue poner una pantalla negra, un agujero negro, una animación básica durante 3 días y los usuarios estaban como locos. Para dar aviso que había un nuevo mapa. Punto y aparte. Pero no se quedó solo en eso. Fortnite avanzó también en la posibilidad que los usuarios pudieran no solo jugar entre sí, sino también asistir a eventos, totalmente potenciado por la virtualización forzada de la pandemia, pero traían artistas a cantar adentro del videojuego. Y los usuarios podían participar de ese shows de millones de usuarios activos en el mismo momento, y donde se podía interactuar con el artista. El artista obviamente diseñaba la participación, estaba todo controlado, pero uno podía saltar para hacerlo del artista, jugar con otro usuario, charlar o si quería se iba, no sé, a un costado a mirarlo, pero era muy interesante cómo uno podía participar de esos eventos. Había cosas que les permitían, o sea, no solamente mirar, ¿sí? Y ni hablar de lo que tiene que ver con los distintos bailes que incorpora, digamos, como una categoría este videojuego, que muchas nacen, digamos, del propio videojuego, pero otras nacen de afuera. Entonces incorporan la parte cultural, organizan lo que ven y justamente permite esta idea de lo interactivo a que tenga otro grado de condicionamiento, que tenga otro grado, digamos, de penetración en términos culturales, ¿sí? También es interesante algunos otros ejemplos para salir, digamos, de Fortnite, pero quedarnos en los videojuegos. Esta propuesta de la gente de Australia, donde tenés un documental interactivo sobre leyendas del boxeo australiano, y donde uno puede ir siguiendo, digamos, la carrera de estas personas, tratando de ir haciendo una selección, ¿sí? De cuáles son los momentos. Ni hablar de lo que fue el caso de Bandersnatch de Black Mirror, donde uno podía, digamos, meterse a interactuar y que lo interesante en realidad de eso es que Netflix necesitaba justamente hacer un elige tu propia aventura de forma mediática, de plataforma. Capítulo solo le salió lo que le salió una temporada entera, pero bueno, para Netflix era una apuesta, porque en realidad lo que estaba desarrollando no era un contenido, era tecnología. Y Netflix a partir de ese momento llevó esa herramienta a cualquier otra de las series que tenía, para niños, para grandes, digo, la propuesta y de vuelta no tenía que ver con la posibilidad de interactuar, tenía que ver con la posibilidad de transformar esa tecnología y el foco estaba puesto en la plataforma, no en lo otro. A veces uno, digamos, toma la parte por el todo y en realidad lo que está haciendo es otra cosa, pero no deja de ser un caso paradigmático en términos de los medios de que uno podía interactuar con televisión. Lo más cercano que tuvimos nosotros fue una campaña de Telefónica donde se unificaba, creo, los consumos y lo que hicieron era que uno podía cambiar de canal, ¿no? Estaban todos los canales de aire de Argentina, digamos, organizados y arrancaban todo en América, creo, y después vos podías ir a Telefe o a Canal 13 o a Canal 9 y era una historia distinta. Y vos elegías, digo, posibilidades siempre hay, pero acá lo que había interesante es como que se había desarrollado a nivel tecnológico algo donde uno podía justamente hacer ese recorrido que hasta ahora solo estaba en un libro. Y lo interesante, para dar paso, digamos, al último punto de esta recorrida, que es la interacción, siempre retomamos a Mara Balestrini, que es una es una teórica y no, está más abocada, digamos, a diseñar procesos organizacionales. Ella es argentina, pero está basada hoy en España. La idea de reacción no es interacción, para mí siempre es fabulosa como frase, es muy corta y es muy sencilla. Reaccionar, hacer clic a algo y que te vuelva algo, no es interacción. Interacción es justamente la posibilidad de poder modificar lo que sucede y tener un efecto concreto sobre eso que vemos. Acá el caso de Do Not Track, que si bien está ya cerrado, porque duró durante un tiempo, la idea era que justamente uno podía habitar este documental y a cambio lo que te daban cuando terminabas eran todos los datos que habían recopilado sobre tu participación ahí, ¿sí? Eran 7 capítulos que se iban publicando semanalmente y cuando terminaba esa publicación te devolvían todo lo que habían recuperado de vos, ¿sí? Entonces era súper importante, digo, entender esto, ¿no? Acá estamos hablando ya de temas no tan ficcionales, sino más no ficcionales, pero bueno, con la posibilidad de que a veces hay desde el diseño grados de participación que uno ni siquiera está enterado, ¿sí? Este caso también de la BBC con Click, ¿sí? Para su capítulo número 1000 donde uno justamente podía ir viendo y recorriendo lo que quería, ¿sí? Vinculado a lo que era el programa. Un programa que hasta ese momento no era tan interactivo,
era totalmente broadcast. Bueno, ahora uno podía justamente jugar y decidir sobre lo que iba a ver o no. Este también es un caso muy interesante, el de Escardinaux, que lo que hace es contar una historia de cuatro amigos que en un punto determinado se separan, cada uno yéndose a un punto cardinal distinto. Bueno, y nosotros tenemos que elegir con quién vamos a ir, a dónde nos gustaría, digamos, ir y a quién queremos acompañar en esta narrativa. ¿Sí? Que en algún punto parte también de la interacción es que cuando uno decide algo, deja de lado otra cosa. Y ahí está lo interesante. En la decisión a uno le gustaría de la historia dentro de Transmediático querer ver todo, hay como esa necesidad de completar todas las piezas, pero la interacción también lo que viene a poner en manifiesto y enfrente es, bueno, vas a elegir algo, dejas otra cosa por fuera, no puedes tener todo. Este juego es fabuloso, se llama Click, 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 punto click, que se los dejo para que lo vean. Trabaja justamente con cómo uno puede generar una interacción sencilla con la computadora, vinculado también a los datos que recopilan los navegadores que utilizamos, pero donde hay una interpelación directa al usuario y donde lo que nosotros hagamos repercute en lo que estamos viendo. Hay un poco más de reacción acá que otra cosa. Y finalmente, para ir cerrando, la idea de interacción cerrada, vamos a ir a tres ejemplos, ¿sí? No tradicional, tradicional y nacional. ¿Qué es lo no tradicional? A mi entender, el cristianismo, ¿sí? La posibilidad de pensar esa historia a partir de un texto base, como es la Biblia, que ya de por sí es una construcción en términos de que es un libro cerrado, una selección de evangelios, de libros, de los testamentos, pero que hay alguien que editó eso, que seleccionó eso, que organizó esos textos sagrados, como por ejemplo los cuatro evangelios, digamos los cuatro santos, digo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, hay más, se supone. Bueno, cuáles son los que entran, cuáles son los que salen, y cómo, por ejemplo, esos mismos evangelios en realidad cuentan la misma historia de Jesús desde cuatro ángulos distintos. Cada uno tiene algo para contar, hasta el distinto. Cada una de las iglesias, las beatificaciones, los murales, los frescos, los distintos maderos que hay en las iglesias, ni hablar de los casos mega particulares como la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona, que es un edificio instrumento que tiene todo un gran centro narrativo adentro respecto de la historia, digamos, de Jesús y de todo lo que es la Iglesia Católica. Digo, grandes ejemplos para poder justamente distribuirlos a lo largo y ancho del mundo. Uno no podría nunca visitar todas las iglesias y cada una de ellas tiene sus particularidades. Entonces, ahí yo creo que hay algo vinculado a lo transmediático, donde obviamente está presente la narrativa, donde lo transmedia en términos de plataforma existe fuerte y la interacción, no tengo que decirlo. Digo, los fieles, las asociaciones, hoy, digamos, año 2025 el Papa. Todo, digamos, se organiza alrededor de eso, ¿no? La posibilidad de que estén esas tres triadas, digamos, juntas. El caso tradicional, el caso, digamos, paradigmático, es el que Jenkins plantea, es Matrix, ¿no? La idea de que justamente la historia se cuenta en distintas plataformas. El eje organizador es la trilogía, que hoy ya tiene, digamos, una cuarta parte, entiendo que va a haber una quinta, pero en su momento era la trilogía de Matrix y los videojuegos o el videojuego que estaba entre las películas y que contaba la historia, pero no contaba lo mismo y que completaban ese universo narrativo y ni hablar de Animatrix, que eran las animaciones que uno podía ver en cine, o que podía ver en DVD. Y justamente contaban, digamos, todo lo que era el universo de Matrix. Y habría esa posibilidad más allá de los personajes que uno veía en la franquicia de películas. Y finalmente, una apuesta que hubo en Argentina, Ada, Amar después de amar, una telenovela del canal Telefe, que justamente se pensó como transmedia y se llevó adelante como transmedia, más allá de las posibilidades que a veces limitaban a los usuarios, pero era una telenovela que salía todos los días, que al finalizar el último día de la semana se incluía un webisodio que se llamaba La búsqueda de Laura, que se podía ver solamente en la pantalla de la página web de Telefe, no se veía en la emisión televisiva, y lo que se veía en la búsqueda de Laura eran escenas de la semana desde la perspectiva de la mujer del detective que ya adelante el caso de este drama policial, ¿sí? Entonces uno a veces veía la misma escena de lo que sucedía en la semana desde otro lugar. Entonces, si había, por ejemplo, un caso pragmático, pues un policial y un drama, un funeral, lo que nosotros veíamos desde la serie en televisión, en la emisión televisiva, en el webisode se veía desde otro lado. Entonces uno la veía de fondo a Laura caminando y uno esperaba al webisode final para ver
otra información, completar información, porque ella acompañaba, digamos, la búsqueda de su marido, que era el detective, y aportaba información vital para tratar de entender quién había sido el asesino de la serie. Y ni hablar que además había un blog, que es el que ella escribía cuando terminaba cada una de las entradas de este webisodio. Entonces uno podía entrar e interactuar con ella, hacerle preguntas, ella contestaba mientras iba escribiendo. Entonces, muy sencillo, digo, tres elementos, pero todos, digamos, contribuían a ese de lo transmediático. Esto es todo en términos de lo que entendemos que es una narrativa transmédica interactiva, de los tres elementos que tienen que estar organizados y cómo uno piensa estos productos. Por eso un poco la idea de justamente modos de narrar, comunicar en el ecosistema de plataformas digitales. Como decía a nivel X, espero les haya gustado. Chau.